Perfecto. Muy bien, colegas que siguen esta clase a través de YouTube. Feliz Año Nuevo, feliz 2021 o 2020, segunda parte que estamos viviendo ahora. Bienvenidas, bienvenidos a a la clase de Metafísica 1. Ya estamos en la recta final del curso y el día de hoy vamos a ver a Schopenhauer. Y ya, ¿no? Está. Vamos a ver a Schopenhauer. Hagamos antes de entrar de lleno a Schopenhauer un breve recuento de dónde estábamos en el curso y dónde se inserta Schopenhauer en la historia de la tradición filosófica y particularmente el problema que estamos viendo, que es el problema de la sustancia como subjetividad, ¿no? Que sería este hilo conductor que ha guiado nuestro curso de metafísica, cómo la tradición metafísica pasó desde la época de Platón y Aristóteles en particular, de entender que la pregunta por el ente era la pregunta por la usía, a entender que era la pregunta por el sujeto, ¿no? O sea, el paso de la sustancia al sujeto como fundamento de lo que es, ¿no? Ese es el eje que ha guiado este curso y vamos a ver ahora otro episodio, ¿no? Rememorando brevemente dónde estábamos antes de irnos de vacaciones, el año pasado vimos a Kant, vimos 2 sesiones, la crítica de la razón pura de Kant, en donde Kant da el famoso giro copernicano a la forma en la que entendemos la representación, ¿no? Y muerde la bala de la tradición empirista, ¿no? Diciendo, claro, todo conocimiento proviene de la representación, se los concedo, pero no todo él proviene de la representación. Y es ahí donde entra el famoso giro copernicano. Decir, a lo mejor no es que el sujeto reciba como paciente los impresiones del objeto en sí y eso sea la representación o la experiencia, sino más bien el sujeto juega un rol activo y lo que hace es recibir influjos de la experiencia, intuiciones sensibles, y esas intuiciones ordenarlas a través de intuiciones puras, concretamente el tiempo y el espacio, y finalmente sintetizarlas a través de la intuición pura del tiempo y pasarlas por varios procesos de síntesis, ¿no? Convertirlas o hacer embonar esas intuiciones sensibles en categorías, que son formas de tiempo, nos mostraba en última instancia Kant, y eventualmente sintetizarlas hasta el punto de la síntesis de la percepción, o sea, el yo pienso, que todas las representaciones son mis representaciones, y así de un montón de influjos de los sentidos, color, sabor, textura, nace la botella, nace la manzana, nace el dinosaurio, ¿no? O sea, se dan estos procesos de síntesis, ¿no? Entonces veíamos cómo Kant dejaba echada o había lanzado una nueva forma de entender la experiencia en la filosofía y de entender en última instancia lo que es el ser, ¿no? En la tradición filosófica en términos de representación, ¿no? O sea, nos deja Kant en un mundo en que las cosas, los objetos, son el resultado de la percepción y la síntesis del sujeto, ¿no? Y entonces hay dos polos, digamos, ¿no? Por un lado está el polo del sujeto, por otro lado estaría un polo que la cara que daría sería la del fenómeno, o sí, los fenómenos, ¿no? Las intuiciones sensibles, el sujeto sería afectado por ellas, las pasaría por algún proceso de síntesis y el resultado sería el objeto, ¿no? El objeto sintetizado, ¿no? Pero la gran pregunta que queda, una de las grandes preguntas que deja Kant sobre la mesa es ¿qué es el mundo más allá de esta relación de la representación, ¿no? O sea, ¿qué es el noumeno? ¿Qué es este mundo más allá de cómo se nos presenta la intuición sensible y cómo se nos presenta o se sintetiza a través de nuestros procesos de representación, ¿no? Del entendimiento, ¿no? O sea, ¿qué es el mundo más allá de cómo se nos aparenta? ¿Qué es el mundo más allá de mi representación? Esa sería la pregunta que nos deja Kant, ¿no? Decía Hölderlin, ¿no? Recuerdan de la última sesión que tuvimos sobre idealismo alemán. El problema con Kant es que Kant nos deja con el juicio.
El juicio que es una bipartición del sujeto y el objeto, y que luego se sintetizan en el juicio. Pero piensa Hölderlin, ¿no? Si hay esta dualidad asume una unidad primigenia, ¿no? Entonces, comentamos también que después de Kant empieza esta época que Safransky llama los años salvajes de la filosofía, ¿no? Una época de mucho debate, mucho diálogo, particularmente en el contexto germano, ¿no? O sea, sí, en lo que se estaría conformando como Alemania en este periodo también. Y un debate en que va a haber muchos personajes importantes de la filosofía coexistiendo, una época en la que, como vimos, va a entrar en juego la tensión entre ilustración y romanticismo, una época en la que va a volverse preeminente la figura del filósofo es igual a profesor de universidad, ¿no? De la burocratización de la filosofía, podríamos decir, en que entonces se implanta este modelo, ¿no? Empieza la época de los profesores de filosofía, ¿no? La época de Fichte, la época de Schelling y fundamentalmente la época de Hegel, ¿no? La época del profesor de filosofía, el catedrático universitario o la universidad como el lugar donde acontece la filosofía. Y una época que va a estar movida por el deseo de sacarle la vuelta a Kant, ¿no? O sea, Kant ya nos dijo, recuerdan la crítica de la razón pura, la intuición sensible solamente nos arroja el fenómeno, ¿no? O sea, y de ahí, ¿no? De que la intuición sensible solamente nos presenta el fenómeno, cómo las cosas se nos muestran, y entonces nuestro único conocimiento de ellas esté mediada por nuestras categorías, por nuestra síntesis, por nuestras intuiciones puras, todo este rollo. La intuición sensible nos limita a este campo de la experiencia, como ya la ha entendido Kant, ¿no? Y el propio Kant dice, para poder ir más allá de este campo, para poder entrar al campo del noumeno de alguna forma, habría que hacer otro tipo de intuición. Tendríamos que tener otro tipo de intuición. Tendríamos que, dicho en otros términos, tendríamos que poder ver el mundo con otros ojos. Tendría que haber otra perspectiva u otra forma, u otra cosa que se nos abra, no como fenómeno, no como objeto, sino de otro modo. Tal que pudiéramos ver más allá de la relación sujeto-objeto. Pudiéramos echar un vistazo detrás del fenómeno y ver lo que sea que es o no es el nomen, ¿no? Este tema de encontrar la intuición intelectual, de encontrar esa otra forma en que se abre el mundo, como sea, va a ser un móvil de la tradición filosófica en estos años salvajes de la filosofía, ¿no? Va a ser un problema para Fichte, primero que nada, el primero, ¿no? Con el yo absoluto, ¿no? Fichte va a reconocer, claro, lo que no vio Kant es que el yo percibe al yo de una forma privilegiada, ¿no? O sea, el yo se pone siempre a sí mismo, ¿no? Entonces, su identidad no es una identidad formal, sino material, porque se da a sí mismo, ¿no? Ponerse a sí mismo es justamente su libertad, su posibilidad de poner en la mente, ¿no? Y entonces sería, se abriría de otra forma el yo, ¿no? El yo no se nos daría como un objeto, sino se nos daría de una forma privilegiada. Será un problema para Hölderlin, será un problema para Hegel, que querrá entenderlo de una forma histórica y reconocer Kant tiene razón. Una de las formas en que se aparece el mundo es como objeto puesto enfrente, pero es solo un momento en el desarrollo del espíritu, ¿no? En el despliegue del espíritu, en su proceso de autorreconocimiento, ¿no? El espíritu después va a reconocerse no como objeto, no se va a contraponer al objeto, sino al otro espíritu, ¿no? Y entonces aparece todo este pasaje de la fenomenología del espíritu, que es la autoconciencia y la dinámica del amo y el esclavo y todo ese rollo, en el que no entramos mucho porque tampoco, ars longa vita brevis, ¿no? No tenemos chance de ver todo y yo confesé que soy malísimo para Hegel, ¿no? Pero bueno, ¿no? Lo que quiero que reconozcamos es este Zeitgeist, ¿no? Este espíritu del tiempo en que está la lucha entre romanticismo e ilustración, o sea, entre cosmopolitismo, razón, por un lado, y identidad nacional, genialidad, emotividad, ¿no? Mitología, por otro, ¿no? La tensión romanticismo-ilustración,
que está entrando en juego un proceso de grandes cambios políticos, que era hablábamos de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Está en juego también, y está en juego también la entrada en escena del filósofo universitario, ¿no? Del filósofo profesor de universidad y del filósofo formado en la universidad, ¿no? Que no existía en la época de Locke, en la época de Leibniz, más o menos en la época de Kant, pero que después de Kant será crucial, ¿no? O sea, todos los personajes, les guste o no les guste, ¿no? Van a pasar por la universidad, ¿no? O sea, Fichte, Schelling, Hegel, por supuesto, ¿no? Profesores de universidad, a fin de cuentas, aunque varios de ellos desgraciados al final, funados de la universidad, como es el caso de Fichte, ¿no? Que hablamos que lo expulsan de la universidad. Schopenhauer mismo va a pasar por la universidad, aunque también será expulsado en su momento del instituto, ¿no? De la universidad, pero igual lo expulsan. Nietzsche, el propio Nietzsche, va a ejercer como profesor de universidad hasta que su discapacidad lo fuerce a retirarse o sí, a tener que pensionarse de forma temprana, ¿no? El propio Marx va a pasar por la universidad, ¿no? O sea, a todos, les guste o no les guste, sean críticos o no estas instituciones, van a pasar por ellas, ¿no? Tal vez el único ¿cómo se llama? Filósofo relativamente contemporáneo, ¿no? Que recientemente falleció, al parecer se suicidó, que se volvió filósofo en la cárcel, ¿no? Robaba bancos y al parecer en el tanque pues le escribió creo que a Negri, ¿no? O alguien así, y le pidió que fuera su profesor de filosofía. Entonces aprendió filosofía fuera de la universidad, ¿no? Y fue un gran crítico de la universidad toda su vida. Pero bueno, fuera de estos personajes excepcionales, todo mundo a partir de la época de estos años salvajes se va a dar este hermanamiento, para bien o para mal, de la filosofía con la universidad y con lo que la universidad implica, ¿no? Los intereses del Estado, ¿no? Intereses privados, los intereses de la iglesia, ¿no? Van a estar ahí metidos, jugando con la filosofía, siendo que en otros tiempos, bueno, no es que la filosofía fuera pura antes y ahora ya sea impura y se venda, prostituye el saber a cambio de unas migajas del CONACYT, sino que antes había que prostituir el saber y pues, pedir migajas a alguien más, ¿no? O sea, al mecenas renacentista o moderno, ¿no? O al mecenas antiguo, al gobernante antiguo, como decía Aristipo, ¿no? Pensador, al discípulo de Sócrates. El filósofo tiene que hablar a los pies del poderoso, porque el poderoso tiene los oídos en los pies, ¿no? Entonces, bueno, más allá de estos juegos de poder, reconocer que en esta época de la filosofía, en los llamados años salvajes, los inicios del siglo XIX, va a estar en juego el filósofo universitario, esta nueva figura del filósofo universitario. En fin, dicho eso, entramos de lleno a Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es un filósofo sobremanera interesante, de una profundidad bastante profunda, ¿no? Y sobre todo, Schopenhauer a su modo siente que lleva límite a la filosofía occidental, ¿no? Él piensa que Kant ha encontrado el gran problema, ¿no? El problema de la representación, el gran problema de la intuición sensible, de la forma en la que se nos aparece el mundo de forma racional, y que ha llevado esa representación y con ello a la racionalidad a su límite. La racionalidad no puede salir de la frontera impuesta por Kant, esto es, de la frontera del fenómeno, de la frontera del objeto, ¿no? No puede salir a ver el mundo como es, más allá de cómo se nos aparece como objeto, como fenómeno. Piensa Schopenhauer que Kant en el fondo tenía razón, ¿no? En esto. Pero veremos, ¿no? Al reconocer este límite de la tradición racional occidental, Schopenhauer va a tener que voltear a otros lados, ¿no? Y va a voltear a dos lugares fundamentales, ¿no? Para pensar más allá de los límites de la razón occidental, ¿no? Y van a ver lo contemporáneo que suena Schopenhauer dicho, expresado así, ¿no? Va a voltear a la corporalidad y a la irracionalidad expresada en la corporalidad, a la emotividad o a la pulsionalidad de la corporalidad, ¿no? Al cuerpo. Schopenhauer va a ser un pensador del cuerpo, nos guste o no nos guste, y va a ser un pensador que va a voltear, tal vez el primero de la historia de la filosofía occidental, al menos moderna,
que va a voltear más allá de los límites de la tradición occidental, ¿no? Concretamente, va a voltear a la India, va a voltear a China, ¿no? Y a las tradiciones védicas, a las tradiciones budistas, incluso en su momento él se va a identificar como budista, y va a ir al I Ching, al Tao Te Ching, ¿no? Va a ser sorprendente leer a un autor de inicio del siglo XIX, mediados del siglo XIX, citando, ¿no?, a los Vedas, citando a la Bhagavad Gita, citando al Tao Te Ching, citando al I Ching, ¿no? O sea, una cosa que hoy en día es controvertida, ¿no? Imagínense esa época, ¿no? Schopenhauer se dio el lujo de notar que había que voltear a otras latitudes para llevar la filosofía, para ir más allá de los límites de la filosofía occidental. En otros términos, que la filosofía occidental había llegado hasta donde podía llegar con la razón, y que ahora había que ir a otro lado, al cuerpo, había que ir a Oriente, ¿no? Esa va a ser, pues bueno, dicho así, suena Schopenhauer un pensador bastante innovador, ¿no? El tema con Schopenhauer es que va a ser en buena medida ensombrecido, ¿no? Dejado de lado por su más ilustre discípulo, ¿no? Que es Nietzsche. Nietzsche, sobre todo en su juventud, como veremos en las próximas sesiones, en la época de nacimiento de la tragedia, es un pensador fuertemente schopenhaueriano, ¿no? O sea, que va a intentar hacer una lectura estética filológica de Schopenhauer, pero que va a estar casado con la metafísica de Schopenhauer, ¿no? Y en el fondo, le guste o no le guste al viejo Nietzsche, va a seguir mucho la vía de Schopenhauer. Va a seguir mucho los pasos del maestro desgraciado Schopenhauer, ¿no? Claro. Y por otro lado, también veremos, sobre todo en el libro 4, cómo Schopenhauer va a reconocer la vía nietzscheana, ¿no? La vía del amor fati, la vía del sí a la vida. Aunque pareciera que en algunos momentos Schopenhauer parece más bien apostar por la otra vía, ¿no? La vía de la negación. Aunque bueno, lo discutiremos en toda la clase que viene, ese será un tema, y cuando veamos después de ello Nacimiento de la Tragedia, podremos discutir esas similitudes y diferencias entre el planteamiento de Schopenhauer y el planteamiento de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que el discípulo ilustre de Schopenhauer se vuelve uno de los filósofos más reconocidos en el siglo XX, ¿no? Nietzsche. Entonces, por un tiempo da la impresión que siempre que se habla de Schopenhauer, solo se piensa como el maestro de Nietzsche, ¿no? O ese maestro de Nietzsche, ¿no? Un personaje más a la sombra de Nietzsche, ¿no? Un poco parecido a lo que pasa con Schelling, ¿no? O sea, Schelling siempre se ve como el amigo de Hegel, ¿no? Sobre todo, bueno, durante un tiempo en el siglo XX, siempre era como así, el otro que estaba con Hegel siempre, ¿no? O Fichte, ¿no? El otro que luego de ahí Hegel la agarró, ¿no? O sea, Hegel de algún modo echó una sombra sobre estos pensadores por su impacto en el siglo XX, ¿no? Pero en últimos años, a ambos pensadores se les ha reivindicado, ¿no? Tanto a Fichte y a Schelling por su cuenta, que hoy en día son pensadores ampliamente estudiados y reconocidos. Tal vez no tanto como deberían, pero bueno, ahí va, ¿no? Empiezan a brillar por sí mismos, ¿no? No como el maestro de Hegel. Lo mismo con Schopenhauer, ¿no? Lo curioso de Schopenhauer, me parece, es que si bien Schopenhauer tuvo su reivindicación en la época del Imperión en México y todos estos temas, ¿no? En que de algún modo se volteó a ver a Schopenhauer con cierta seriedad, ¿no? Yo creo que quien realmente reivindicó a Schopenhauer, quien le dio un lugar en la mesa de los grandes filósofos del siglo XIX, fue Internet y los memes. ¿De dónde conoce todo el mundo a Schopenhauer? De los memes. Suena raro, ¿no? Pero Schopenhauer se convirtió en un meme, ¿no? O sea, en una entidad mínima de información que evoluciona. ¿En qué sentido? Schopenhauer se volvió como Scumbag Steve, ¿no? O como Chems, ¿no? Chems usa en estos contextos. Schopenhauer está en el contexto de filósofo misántropo, ¿no? Y eso fue lo que volvió a decir, ay, ese güey, ¿quién era, no? ¿Y qué decía? Y de algún modo lo volvió a posicionar en el ideario
popular, ¿no? De la nueva academia filosófica, que son los memes filosóficos, que al parecer es donde ahora acontece la distribución del saber, ¿no? Ahí está, ¿no? Comenta que se encuentran dos memes al día de Schopenhauer promedio, ¿no? Curiosamente, y eso será un tema interesante, ¿no? Su biografía. Si uno ve la biografía de Schopenhauer es bastante diferente a como los memes lo pintan, ¿no? O sea, número uno, un detalle de Schopenhauer que no se imaginarían y que es importante en su vida, es que Schopenhauer al parecer fue bastante mujeriego, ¿no? Al parecer era un personaje, sí, ¿no? O sea, que tuvo varias amantes a lo largo de su vida y nunca se casó, pero sí tuvo una relación, una vida erótica convulsiva, digamos, ¿no? Sobre todo para su tiempo, y que veremos, sin duda, a mi parecer, ¿no? Sobre todo si leemos a Schopenhauer a esa luz, ¿no? El pesimismo schopenhaueriano toma otra óptica, ¿no? Schopenhauer no es un pesimista que huye de las mieles de la vida sensible, sino un personaje que está harto, ¿no? Como él mismo dice, ¿no? Que ya vio el show de Saltimbanqui 100 veces, ¿no? O sea, quien se enamora una vez cree que el amor es lo máximo. Quien ya se enamoró 500 dice, güey, es lo mismo. O sea, siempre va a ser igual, ¿no? O sea, va a ser igual, nos vamos a enamorar, a encantar, vamos a estar felices 6 meses y luego vamos a empezar a pelearnos y resulta que no te cae bien mi papá y a mí no me cae bien tu prima porque no sé qué. Y entonces, ¿no? O sea, a veces, visto a Schopenhauer a la luz de su biografía, ¿no? Como dirá su alumno Nietzsche, toda filosofía es autobiografía. Este parte de su vida, sin duda, trasluce, ¿no? En fin, ¿no? Y sobre todo el filicidio, cuando habla en los últimos libros, de los últimos parágrafos del libro 4, sobre el suicidio y el filicidio, ¿no? Pues bueno, recuerda una experiencia, él vive, ¿no? Su padre, veremos, se suicida y pierde un hijo, ¿no? Que tuvo con una camarera, al parecer, en Italia, ¿no? Entonces, son cosas que lo atraviesan, ¿no? Y que, bueno, visto así, pues sí cambia mucho. Es otro Schopenhauer, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Entramos de lleno a su biografía, ¿no? Schopenhauer nace en Danzig en 1788, aunque al parecer su padre era un comerciante muy importante. Heinrich Florig, ¿no? Comerciante bastante importante. Entonces Schopenhauer nace en una familia acomodada. Al parecer la intención original era que Schopenhauer naciera en Inglaterra para que fuera ciudadano británico, ¿no? Y es otra cosa interesante de Schopenhauer, que es que es un pensador relativamente cosmopolita para su tiempo, ¿no? O sea, contrapuesto a Schelling y a Fichte y a Hegel, incluso a Hegel, ¿no? Y bueno, también a Heidegger, Schopenhauer va a viajar mucho, ¿no? Veremos, ¿no? El filósofo viajero, sin duda, de esta época, bueno, de alemán, a partir de ahora, va a ser Junga. Ernst Jung así viaja por todos lados, creo que hasta estuvo en México, pero fue a donde pudo, ¿no? A África, ¿no? A Asia, bueno, viajó por todos lados. Pero Schopenhauer va a ser de una familia acomodada y de algún modo cosmopolita, ¿no? O sea, no va a estar casado con la Heimat, ¿no? Con la madre, la madre patria, con la madre tierra, con su tierra natal, ¿no? Porque pues, va a andar por todos lados, ¿no? Aunque va a volver con frecuencia. Bueno, entonces su padre fue un comerciante importante y su madre, Johanna Henriette Trosnier, perdón, mi pronunciación alemana terrible, es una figura que tiene cierto reconocimiento en su juventud en el campo de la literatura, ¿no? Y veremos, será importante la conexión de la madre y la literatura en la vida de Schopenhauer, ¿no? Entonces, a los pocos años nace su hermana y parten en Hamburgo nace su hermana y en 1797, pensemos aquí, Schopenhauer tendría 9 años, ¿no?
Eh, no. Sí, 9 años, ¿no? De 1788 a 1797. eh, y se lo manda a... su padre lo manda al nacer su hermana a Francia, ¿no? A aprender, a practicar su francés, ¿no? Entonces, aquí se ve el carácter cosmopolita de la vida de Schopenhauer, le guste o no, que a los 9 años es echado de la casa a otro país a aprender francés, ¿no? Y otra cosa importante de Schopenhauer, que Schopenhauer es un políglota, ¿no? O sea, él habla francés, inglés, latín, por supuesto, griego, se cuenta que era extremadamente hábil en el latín y el griego, que eran pilares de la educación alemana del tiempo, pero él era aún más versado en el latín y en el griego, e incluso español, ¿no? O sea, veremos que cita, por ejemplo, La vida de sueño, ¿no? La vida de sueño será un referente importante en Schopenhauer, ¿no? Y lo lee en español, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, es un pensador, empieza, ¿no? A perfilarse esta figura tan interesante del tiempo, Schopenhauer, ¿no? En 1803, Schopenhauer recibe una oferta difícil, ¿no? Su padre, alarmado porque su hijo tiene una clara vocación académica, le pone sobre la mesa una decisión, ¿no? O bien, en 1803 entra al instituto para prepararse para ir a la universidad y llevar una vida de académico, o viaja con su familia por toda Europa, a condición de que a su regreso se vuelva aprendiz de un senador para volverse comerciante como su padre, ¿no? Entonces tiene que elegir entre ser comerciante y ser académico, ¿no? O llevar una vida académica, ¿no? Obviamente Schopenhauer decide por el viaje, ¿no? Entonces parte con su familia a Holanda, a Inglaterra, donde finalmente llega a Inglaterra, ¿no? Practica su inglés, a Francia, a Suiza, a Viena, a Dresde, a Berlín y a Danzig, y terminando de vuelta en Danzig, ¿no? Para 1805 vuelve Schopenhauer, y al poco tiempo cumple su promesa de entrada, ¿no? De volverse aprendiz de un senador para aprender comercio, sobre todo al parecer comercio internacional, ¿no? De hecho, alguna vez oí una fuente, no he vuelto a encontrar datos de esto, pero que tenían intereses en la Nueva España, ¿no? Tenían algunas inversiones ahí en la Nueva España, ¿no? Entonces era un tema, por eso va con un senador, por parecer un tema más de comercio internacional y políticas de exportaciones y demás, que bueno, es un tema importante del tiempo, ¿no? Entonces, 1805 Schopenhauer está cumpliendo su promesa cuando en la parte de atrás de las bodegas del padre, ¿no? Junto al río encuentran el cuerpo del padre muerto, ¿no? Todo parece indicar que el padre se suicida, ¿no? No es claro bien por qué, parece que tal vez un infortunio económico o una tendencia natural a la depresión, ¿no? Que también atravesará a otros pensadores de este tiempo, ¿no? En fin, el padre se suicida, aunque la familia no reconoce esto, y en 1806 la mamá le dice, güey, o sea, pues ya quedas liberado de la promesa a tu padre, haz lo que quieras, ¿no? Schopenhauer, encantado, la mamá parte a Weimar y donde abre un salón literario, ¿no? Y Schopenhauer parte a la universidad, ¿no? Al Instituto Gotha, al Instituto de Gotha, pero lo expulsan, ¿no? O sea, apenas entra al instituto, está un año y lo expulsan al parecer escribió un poema satírico. Schopenhauer era bastante ácido en su humor, ¿no? Entonces, seguro esto no gustó a una institución, sobre todo con conexiones religiosas, ¿no? Y pues va para afuera Schopenhauer, ¿no? En 1810 Schopenhauer estudia por su cuenta con Schulz a Platón y a Kant, ¿no? Empieza este interés. Vamos a ver, piensa en este momento de su vida. Schopenhauer va a pensar como sus dos referentes de su pensamiento a Platón y a Kant, ¿no? O sea, Kant en el libro 1 y Platón en el libro 3, ¿no? O sea, van a ser... Y de algún modo también la idea del cuerpo es un poco platónica, ¿no? Nosotros pensamos república, donde nos guste o no hay un reconocimiento de la corporalidad, ¿no? En 1811 entra a la Universidad de Berlín,
toma ahí toma clases con Schleiermacher y con Fichte. Al parecer no son de su agrado, ya que los conoce, ¿no? Estalla la guerra, huye de vuelta a Dresde, ¿no? No, a Weimar con la madre, ¿no? Y continúa sus estudios de forma remota, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Pero sin su. Y en 1813, en ese tiempo va a estar en contacto con su madre y sobre todo con el salón literario de su madre, que va a ser frecuentado por varios literatos del tiempo, particularmente por Goethe, ¿no? Entonces va a tener un contacto con Goethe en esta época de su vida en que el joven Schopenhauer deja la universidad por la guerra y está continuando su formación de forma privada, ¿no? En Weimar. En 1813 redacta el infame la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que es su tesis de doctorado, de la cual hablaremos un poco ahorita, y se doctora en Jena, ¿no? In absentia, al parecer, o sea, ni siquiera obtiene el grado de doctor de forma remota. Ya se perfilaba que Schopenhauer tampoco iba a descargar vestiduras por su vida académica, ¿no? Otra cosa importante que pasa en estos tiempos es que Schopenhauer alcanza la mayoría de edad legal y accede a la pensión de su padre, ¿no? Que aparte, digo, a la herencia del padre, que incluye al parecer edificios de renta, ¿no? Entonces Schopenhauer vivirá como rentista el resto de su vida sin preocuparse por la universidad, ¿no? Entonces, pues puede quemar las naves en la universidad porque siempre hay un colchón económico al cual regresar, ¿no? Que permitirá llevar una vida cómoda hasta su muerte, ¿no? En 1814 pasa lo obvio, se pelea con su madre. Al parecer en 1814, sí, 1814 pelea con su madre y rompen relaciones y empieza a escribir El mundo con voluntad y representación, ¿no? Pensamos un Schopenhauer que acaba de doctorarse, ¿no? Tiene un año de haberse doctorado y está ya escribiendo su obra magna, ¿no? Y aparte lo que él considera pues, la obra magna de la filosofía en general, como todo el mundo considera sus obras magnas, ¿no? Que no solo son la de él, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces escribe esta obra, empieza la primera edición, ¿no? A prepararla en 1814. En esta época tiene también un desaguisado con Goethe, ¿no? Entretonado con Goethe, que se conmueve mucho, no solo porque es el hijo de la amiga del salón de literario, de la mecenas, básicamente, ¿no? Sino porque, al parecer, bueno, el joven Schopenhauer era muy culto, podía leer latín, podía leer griego, y estaba muy versado en los temas del momento, aparte que había viajado mucho, entonces era un tipo interesante, y al Goethe le cayó bien, ¿no? Obviamente Goethe ya era un rockstar para este momento, y le comparte en intimidad a Schopenhauer que su gran obra para él no es su literatura, sino su estudio, su teoría de los colores, ¿no? Está preparando una teoría de los colores y entonces Schopenhauer en su estilo le dice, muy bien, déjame revisar, le comparte el manuscrito Goethe, Schopenhauer, y esperando que pues, Schopenhauer diga, ay, güey, eres lo máximo, qué libro tan maravilloso, nunca había leído algo tan increíble, ¿no? Y Schopenhauer en su estilo le contesta haciendo un libro en el que destruye el libro de Goethe, ¿no? Que es La visión y los colores, de 1816, ¿no? Obviamente a Goethe no le hace gracia que este chamaquito imberbe se le suban las barbas, ¿no? Y entonces se pelea, ¿no? Aquí ya vimos a Schopenhauer quemar 3 naves, ¿no? La de la Universidad de Berlín, la de la madre, ¿no? El pleito con la mamá y el pleito ahora con Goethe, ¿no? Que es como pelearte con, no sé, con alguien muy famoso actual, no sé quién sea No hay un Goethe de este tiempo, ¿no? O sea, es como si yo fuera el amigo filósofo de Bad Bunny o algo así, ¿no? Entonces me peleara con él y dijera, no, tus textos están bien culeros. Y entonces ya Bad Bunny no me quisiera nunca, ¿no? No sé, ¿no? Lo que se me ocurre de ejemplo, ¿no? Como si me peleara con Dussel, ¿no? Voy a pelear con... Pero Dussel no es mi amigo, entonces no me puedo pelear con él. Tengo que pelearme con alguien para... Bueno, no importa, divago.
1818, viaja a Italia, Schopenhauer, ¿no? Este... Este es interesante, 1819, 1819 abandona Alemania para partir a Italia, entra a Imprenta El Mundo con Voluntad y Representación, primera edición, y hay dos crisis grandes, ¿no? Una es una crisis económica, que si bien al parecer no va a afectar a Schopenhauer, que va a vivir básicamente de rentas y que aparte al parecer, bueno, va a llevar una vida de lujo, claro, ¿no? O sea, de cosmopolita de su tiempo, pero bueno, solo es él, ¿no? O sea, no mantiene familia. Pero en 1919 va a tener una, al parecer, con una camarera va a concebir va a concebir un hijo en Italia, probablemente creo que en Milán, no es claro bien dónde, conciben una hija, pero muere al nacer, ¿no? Entonces, tal vez la única ocasión en la que Schopenhauer estuvo por tener descendencia se ve coartada, ¿no? 1819. Y bueno, una hija o un hijo en un contexto de un, no, digamos, no del matrimonio, lo que sea que eso signifique, sino de una escapada amorosa en Italia, ¿no? Entonces ya esto cambia bastante la imagen clásica del Schopenhauer misántropo y nos hace pensar más en un Schopenhauer al estilo de James Bond, ¿no? Tal vez, ¿no? Que andaba viajando por el mundo y enamorando doncellas, ¿no? Un Don Juan Tenorio cualquiera, pero bueno, al parecer, ¿no? Veremos en su obra, guarden este dato en su vida, cómo pues, este trauma, ¿no? De la pérdida de la hija, del hijo, es continúa, ¿no? En 1820, con la crisis, acabando al final de 1819 y después de la pérdida de su hija, hijo, no recuerdo qué es, ¿no? Aquí en el libro dice... La hija, una hija concebida, ¿no? Con una camarera, regresa a Alemania y intenta ejercer como docente en la Universidad de Berlín. El 31 de diciembre exactamente es habilitado como profesor de 1819. Curiosamente, en el tribuno que lo nombra está Hegel. 1820 será el único semestre en que Schopenhauer, o sea, empieza en 1820 Schopenhauer siendo profesor de la universidad y solamente va a dar clase por un semestre, ¿no? Porque, como saben, ¿no? En la famosa estilo schopenhaueriano, pide que su clase sea a la misma hora que la de Hegel, ¿no? Para este momento Hegel ya va a estar, completamente cimentado como el filósofo más importante de Berlín, ¿no? Entonces, bueno, Schopenhauer quiere pues verse muy acá y la verdad es que pues, es su primer semestre, ¿no? O sea, nadie lo conoce, El Mundo como tal en representación se acaba de publicar. En resumen, nadie lo pela. Schopenhauer hace berrinche y como al parecer tampoco la crisis le afecta mucho económicamente, bota a la universidad otra vez, ¿no? Otro incidente importante en su vida, en 1821 va a empezar una relación clandestina con Caroline de Richter, que es una corista de la ópera, ¿no? Empezarán una relación amorosa en Berlín, ¿no? Que mantendrá más o menos 10 años, ¿no? En 1822 Schopenhauer empieza a tener dolencias, ¿no? Que lo llevan otra vez a viajar a Italia. 1825 se encuentra de vuelta en Berlín. Y al parecer este es un episodio interesante de su vida. Schopenhauer tenía una cita con su amante, al parecer con Caroline Richter, ¿no? Pero obviamente Caroline Richter, curiosamente, era amante de otro personaje de la ópera, que de nombre... de Luis Medon, ¿no? Luis Medon era el amante oficial, al punto de que a pesar de no estar casados, Luis reconocía al hijo de Caroline Richter como suyo, ¿no? O sea, le dio su nombre, cosa que era importante en esos tiempos. Y Schopenhauer, bueno, era el amante de segunda, digamos, ¿no? Era el amante, o sea, el segundo amante, o algo así, ¿no?
Entonces, bueno, ahí está Schopenhauer haciendo su batalla, ¿no? Y tenía una cita con Caroline en esta ocasión, pero una vecina costurera quería hablar con él, ¿no? Y estaba a fuerzas en la sala de Schopenhauer y Schopenhauer no quería que la vecina chismosa viera a su amante, que era una persona conocida, ¿no? Era una corista de la ópera de Berlín, o sea, seguramente la habrías conocido en el tiempo si eras de la alcurnia berlinesa, ¿no? Habrías sabido que Schopenhauer andaba ahí pedaleando en la bicicleta a este otro que era su amante oficial, ¿no? Iba a ser un escándalo, ¿no? Entonces Schopenhauer al parecer la forzó a retirarse a la costurera, ¿no? Por la fuerza, o sea, la sacó a patadas de su casa y fruto de esto la costurera demanda a Schopenhauer y Schopenhauer tiene que pagarle una pensión vitalicia, ¿no? Entonces, todo para que no vieran a su amante, ¿no? Intenta volver a dar clases sin éxito. En 1929 intenta traducir a Kant al inglés, no encuentra editor. Vemos que aquí Schopenhauer intenta otra vez volver al mundo académico, como que la vida de Playboy no le funcionó muy bien. Al parecer en 31 Schopenhauer tiene un sueño de que el cólera va a llegar a Berlín y decide partir hacia Frankfurt, ¿no? Intenta convencer a Caroline que se vaya con él y sobra decir que Caroline le dice que no mames, ¿no? O sea, que no puede, que tiene a un hijo y que el papá del hijo vive en Berlín y que se va a quedar en Berlín y que últimas, pues, no, que no se va a ir con él, ¿no? Entonces Schopenhauer se va con su colita entre las patas de vuelta hacia Frankfurt, donde pasará el resto de sus días, ¿no? Que van a ser bastantes, por cierto, con una vida solo, ¿no? O sea, cuentan que se levantaba en la mañana, tenía un ama de llaves nada más en su casa pequeña, ¿no? Leía toda la mañana, comía, escribía, luego sacaba a pasear a su perro. ¿Cómo se llama su perro? En el libro está el nombre de su perro, incluso. Atma, que parece, tal vez tengan conocido con Atma, el Atman de la tradición de la India, ¿no? Pero bueno, ¿no? Sacaba a pasear a su perro y siempre frecuentaba comía en el hotel Londres, ¿no? Creo que se llamaba el Hotel Londres, comía. El Hotel de Inglaterra, en Frankfurt comía. Seguramente alguna afición a la comida inglesa que generó en sus años mozos en Inglaterra, ¿no? Y ya, ¿no? Iba y todas las noches solía ir a conciertos, ¿no? En Frankfurt, ¿no? Entonces, de algún modo, vuelve a su vida ahora de Playboy retirado en Frankfurt, ¿no? O sea, conciertos y la musiquita y todo, ¿no? En 38 muere su madre, aunque ya habían roto relaciones. 39-41 concursa 2 veces en el concurso de ensayos de ética, de donde será producto 2 problemas de la ética. En 44 publica la segunda edición del Mundo con Voluntad y Representación. En 51 Paregra para Lipómena. Y relatan que en 1860, el 21 de septiembre, su ama de llaves entra al cuarto a ver cómo está y está Schopenhauer tendido en la silla, en el apoyabrazos del sillón, ¿no? O sea, al parecer muere trabajando. Cuentan con un gesto apacible, ¿no? Ya sin familia, con estos fracasos amorosos a la espalda, después de haber roto relaciones con su familia, de haber quemado las naves en la academia, haber publicado algunas formas sus textos de un poco con sus recursos, ¿no? Ahí queda Schopenhauer en 1860, ¿no? Que va a coincidir con los inicios de la producción de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, ¿no? No es el tema ahora Nietzsche, ¿no? Entonces, ahí está la biografía de Schopenhauer y entramos de lleno al Mundo con Voluntad y Representación, ya espero contextualizado un poco más, ¿no? Vamos a el texto, ¿no? Voy a ir parando en algunos parágrafos, comentándolos, ¿no? La idea es que demos un recorrido por toda la obra, o sea, el llamado ahora volumen 1, que es la primera edición. Para la segunda edición de 844, Schopenhauer hace un montón de agregados que se publican como un segundo libro, ¿no? De aclaraciones o digamos de agregados. Entonces, el básico sería el primer volumen de la primera edición, ¿no? Y la segunda edición incluiría el segundo volumen, ¿no? Que son, bueno, aclaraciones, ¿no? Agregados,
a temas, pero pues lo nodal está acá, ¿no? Entonces, empieza, ¿no? Parágrafo 1. El mundo es mi representación. Esto es la verdad válida para cada ser que vive y conoce, aunque tan solo el hombre pueda llegar a ella en la conciencia reflexiva y abstracta, tal como lo hace realmente al asumir la reflexión filosófica. Primera oración lo dice mucho. El mundo es mi representación, entre comillas, ¿no? Esta es una verdad válida para todo ser que vive. Aquí fíjense, Schopenhauer va a ampliar sus miras más allá de lo que hizo Kant. Kant habla de la subjetividad humana. Schopenhauer cree que la representación la comparten todos los seres vivos. Y todos los seres que viven y conocen. O sea, todos los seres que perciben. O sea, el ser humano, los perros, los gatos, los cachorritos al nacer, las plantas, las amibas en el estómago, tienen algún nivel de representación. Fíjense qué raro suena eso, ¿no? Pero piensa Schopenhauer que para todos los seres que perciben, que viven y conocen, dice, todos, el mundo es mi representación, pero solo el ser humano se da cuenta. Y darse cuenta de que el mundo es mi representación es la reflexión filosófica, ¿no? Entonces, una oración dice mucho, ¿no? El ser humano sería un nivel de esta representación que es capaz de alcanzar tal abstracción que se da cuenta que el mundo es su representación. Aunque para todo ser que vive y conoce, el mundo es su representación, ¿no? Entonces, le resulta claro y cierto que no conoce sol o tierra algunos, sino que solo es un ojo lo que ve un sol, siempre es una mano la que siente una tierra, que el mundo que les circunda solo existe como representación, o sea, siempre en relación a un otro que se lo representa y que es él mismo. Ahí está, ¿no? Estas dos oraciones me parece que resumen el tema del libro 1. El tema del libro 1 es el mundo es mi representación. Dicho en otros términos, vamos a releer y a llevar a sus límites a Kant, que el mundo es mi representación, ¿no? Vean qué forma tan bella tiene Schopenhauer de decirlo. Eso quiere decir que no hay tierra y que no hay sol sin ojo que lo vea y mano que lo sienta. O sea, que no puedes hablar del sol sin el ojo que ve el sol, ¿no? Y finalmente sin el sujeto que se representa todo eso. O sea, que no hay objeto sin sujeto, ¿no? Está diciendo aquí Schopenhauer, ¿no? Que todo lo que es mi representación, ¿no? Luego, y dice, fíjense, lo dice de una forma muy fuerte, que el mundo que circunda solo existe como representación. O sea, lo que existe, el mundo existe solo como representación. O sea, existir es ser representación. ¿Y ser representación qué significa? Dice, o sea, siempre en relación a un otro que se lo representa y que es el mismo. O sea, el sujeto. O sea, que el mundo solo existe en virtud del sujeto, en virtud de que el sujeto se lo representa. Existir es ser representado y ser representado es ser para otro, o sea, ser para un sujeto. Ahí está. Guárdense eso, ese es el tema del libro 1, ¿no? Ahora vamos a analizar lo que implica eso, ¿no? Que el mundo solo es representación de un sujeto, ¿no? ¿Qué implica eso? Que no hay ojo, que no hay sol sin ojo que lo vea, que no hay tierra sin mano que lo sienta, ¿no? ¿Qué implica esto, no? Luego vendrá un recorrido, ¿no? En que dice, bueno, de algún modo Descartes ya había visto esto, Berkeley también, Kant un poco más, y luego dice, interesante, ¿no? En cambio, cuán temprano fue conocida esta verdad fundamental por los sabios de la India, al parecer, como el principio fundamental que la filosofía védica atribuye al Vyasa, tal como lo documenta Jones en su último tratado sobre la filosofía de los asiáticos, el dogma fundamental, se está citando a Jones, ¿no? El dogma fundamental de la escuela Vedanta no consiste en negar la existencia de la materia, o sea, su solidez, su impenetrabilidad y extensión, pues negar eso sería absurdo, sino en corregir la noción popular de la misma, aduciendo que no es esencialmente independiente de la percepción mental, dado que existencia y perceptibilidad son términos intercambiables. Indagaciones asiáticas, volumen 4, ¿no? Ahí está. Vemos, empezamos a ver una obra bien distinta de Schopenhauer, ¿no? O sea, el mundo es mi representación. Pero ¿quién fue el primero en darse cuenta? No fue Kant, no fue Berkeley, no fue Descartes.
fueron los Vedas. Fueron los Vedas de la India los primeros en dar, los Vedas de la India, los primeros en dar razón de que el mundo es mi representación, de que no es que la materia no exista, es que la materia solo es lo que yo percibo. En otros términos, ¿no? Veremos la idea del velo de Maya, ¿no? Pero bueno, eso vendrá adelante, ¿no? Que va a adoptar esta idea de las tradiciones védicas y introducirlas a la filosofía occidental, Schopenhauer, ¿no? Sigue, parágrafo 2, ¿no? Aquello que lo conoce todo y no es conocido por nadie es el sujeto. Él es el sostén del mundo, la condición sempiternamente presupuesta de cuanto se manifiesta, de todo objeto. Qué claridad de Schopenhauer para decirlo así, ¿no? El sujeto es la condición presupuesta de cuanto se manifiesta, de todo objeto. O sea, el sujeto es condición de posibilidad del objeto. Si no hay sujeto, no hay objeto, dicho en otros términos, ¿no? Cada cual se descubre a sí mismo como este sujeto en tanto que conoce, no en tanto que es objeto de conocimiento. Sin embargo, su cuerpo ya es objeto al que, desde esta perspectiva, llamamos representación. Pues el cuerpo es objeto entre objetos y está sostenido en leyes de los objetos, aunque sea un objeto inmediato. Entonces, aquí va a echar otra carta que luego va a jugar en el libro 2, ¿no? El sujeto es la condición de posibilidad del objeto. Si todo es mi representación, todo es en virtud del sujeto que se lo representa, ¿no? Esto ya queda claro. ¿Y quién es el sujeto? Dice Schopenhauer. Cada cual se descubre a sí mismo como este sujeto. ¿Cuándo? En tanto que conoce, ¿no? Ya lo dijo Descartes, ¿no? Yo soy, pienso, luego existo, y soy mientras pienso. O sea, yo soy ese sujeto mientras pienso. Y lo dice Schopenhauer, en tanto que conoce, no en tanto que es objeto de conocimiento. Aquí está haciendo un desdoblez que luego va a reconocer Sartre, ¿no? El desdoblez entre el je y el moi, ¿no? Entre dos dimensiones del yo. O sea, ¿quién soy yo? Yo puedo entenderme como el que piensa, el dativo de la experiencia, dice la fenomenología, a quien le pasan las cosas, quien experimenta el mundo, ¿no? Y visto así soy sujeto. Pero si me veo como un objeto, o sea, como Emiliano, que es un objeto que ha existido en el tiempo y que tiene un montón de cualidades, ¿no? Pues soy un objeto. Y ahí soy un objeto más entre los objetos, ¿no? ¿Y cuál es la instancia más clara del yo como objeto? Schopenhauer lo dice aquí, el cuerpo, ¿no? O sea, ¿quién experimenta el mundo? El sujeto. Y cuando experimento, yo soy el sujeto. Pues luego volteo a ver para abajo y digo, a la madre, ¿no? Y experimento un objeto inmediato, dice él, la mano, ¿no? Dice, mira. Y esa mano es un objeto entre objetos, ¿no? O sea, mi mano es sólida, mi mano tiene una determinada temperatura, una determinada textura, es a cierto punto impenetrable, ¿no? Tiene materia, ¿no? Como lo que entendemos por materia, ¿no? O sea, es un objeto, ¿no? En muchas cosas no distinto a la botella o al dinosaurio, ¿no? O sea, igual que veo pasar al dinosaurio delante de mí y moverse en el espacio y el tiempo, ¿no? Veo la mano moverse en el espacio y el tiempo, ¿no? Es un objeto, ¿no? Yo como objeto, que es diferente, hasta ahora dice Schopenhauer, del yo como sujeto, del yo que piensa, que conoce y que entonces se convierte en el sostén del mundo, en el sostén de todo lo que es objeto, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Seguimos al algo de el 3, ¿no? Dice, en el parágrafo 3 dice, está haciendo un recuento de este punto de vista, ¿no? Y dice, leo desde antes, ¿no? Parágrafo 3. Lo esencial de este punto de vista es muy antiguo. Heráclito lamentó desde tal perspectiva el eterno flujo de las cosas. Platón denigró su objeto como el que deviene por siempre, pero nunca es. Spinoza lo llamó simple accidente de la única sustancia que era y permanecía. Kant contrapuso lo conocido como mero fenómeno a la cosa en sí. Finalmente, la antiquísima sabiduría de los indios dice: Maya, el velo de la ilusión, es quien cubre los ojos del mortal y le hace ver un mundo del cual no puede decirse lo que es ni tampoco lo que no es, pues Maya se asemeja al sueño, se asemeja al resplandor del sol sobre la arena,
que hace al caminante tomarla desde lejos por agua o a esa cuerda arrastrada por el suelo que el caminante confunde con una serpiente, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando Schopenhauer, no? Dice, esta realidad, el hecho de que el mundo es mi representación, nos lleva a sentir que realmente el mundo que vemos es ilusorio, es maya, ¿no? Nota sánscrita, maya significa impureza o contaminación, ¿no? Entonces, el velo de Maya es el velo de contaminación que contamina la percepción pura de lo absoluto y lo hace aparecer como mundo fenoménico, o sea, como un montón de cosas separadas. Vamos a hablar de eso el semestre que viene, ¿no? Pero aquí Schopenhauer va a apropiarse ese concepto, ¿no? O sea, va a decir la relación sujeto-objeto, más bien la relación nómeno-fenómeno, ¿no? O sea, entre el mundo que se nos aparece y lo que sea el mundo más allá de cómo se nos aparece, nos recuerda a esta sabiduría de la India, el velo de Maya, ¿no? De que hay una apariencia del mundo que vemos, pero que hay algo detrás que nunca podemos ver. Un velo que cubre, una impureza que contamina y que nunca nos permite ver lo que hay detrás, ¿no? Algo que ensucia el vidrio y que no permita que veamos que está del otro lado, ¿no? Vemos entonces una vez más esta conexión entre las tradiciones filosóficas occidentales y la tradición de la India, ¿no? Y cómo va a adoptar esas ideas Schopenhauer, y la idea de que en cierto sentido pareciera que la representación es una ilusión, ¿no? Seguimos en parágrafo 4, va a hablar del principio de razón suficiente, ¿no? Y va a decir, bueno, Kant reconoció dos intuiciones puras, ¿no? Que era la intuición del tiempo y la intuición del espacio, pero Schopenhauer dice, realmente habría que pensar que esas dos intuiciones puras responden a una más fundamental, que va a ser, digamos, el gran remedo de la plana que va a ser Schopenhauer a Kant, ¿no? En la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, en su tesis de doctorado. Y ese remedo es decir, realmente tiempo y espacio responden a una relación más fundamental de la representación, y esa relación se llama principio de razón suficiente. ¿Qué es el principio de razón suficiente? Dice Schopenhauer, la idea de que nuestras representaciones están relacionadas entre sí. Que nada, dice, por eso nada singular es objeto para nosotros. O sea, no está el plátano, el dinosaurio, la manzana, ¿no? Están siempre entrelazadas, conectadas en el tiempo, conectadas en el espacio, porque se suceden, porque están en el mismo lugar, porque una es causa de otra, ¿no? Porque una es justificación de otra, ¿no? Y entonces dirá, ¿no? Estos principios de relación tiempo y espacio se reducen eventualmente a este principio de razón suficiente, o sea que todo está conectado con todo, digamos, ¿no? O sea que en la representación todo está relacionado, sería, el principio de razón suficiente sería eso. Y tiene, Schopenhauer piensa, una cuádruple raíz, o sea, 4 expresiones, ¿no? Este principio. La primera, tal vez la más importante para nuestro caso, es el principio de razón suficiente del devenir, ¿no? Es el que aplica a la intuición sensible, en particular. Y este principio conecta nuestras representaciones bajo la relación causa-efecto. Eso es para Schopenhauer el principio de razón suficiente del devenir, la relación causa-efecto, ¿no? Que lo que vemos está relacionado de esa forma, ¿no? Dice Schopenhauer, pero siempre que vemos algo preguntamos por qué. Porque siempre tiene que haber un por qué. Piensa Schopenhauer, hay un por qué para todo. No porque todo tenga un por qué en sí mismo, sino porque la representación misma funciona así. Exige que todo tenga un por qué, todo tiene una causa. Y esto es así porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, ¿no? Tenía un chiste genial el ahora denigrado y con razón comediante Louis C.K., ¿no? Él decía que hablaba de los niños, ¿no? Que te preguntan el por qué, ¿no? Y decía que su hija le preguntó una vez, oye papá, ¿por qué llueve? No, pues porque hay nubes. ¿Y por qué hay nubes? No, pues porque hace calor y el agua se evapora. ¿Y por qué hace calor? Porque el agua se evapora. No, pues porque hay un ciclo del agua. ¿Y por qué el ciclo del agua? No, pues porque el planeta Tierra, entonces, ¿no? Y se llegaba a un punto en que entonces me preguntaba, ¿y por qué tal cosa, no? Yo decía, hija, no sé más, ¿no? O sea, hasta ahí llega el límite de las cosas que yo sé, ¿no? Pero ¿por qué no sabes más, papá? Y él decía, porque no puse atención en la escuela. ¿Y por qué no puse atención en la escuela, papá?
porque era un junkie y no hacía nada y solo fumaba marihuana y nunca entraba a clases. ¿Y por qué haces eso? Porque mis papás no me querían y realmente no querían tenerme y solo se vieron forzados a tenerme porque se embarazaron y entonces nunca me quisieron y siempre tuvieron resentimiento. ¿Y por qué? Porque sus papás tampoco los quisieron a ellos y entonces... ¿Y por qué sus papás? Porque el mundo es injusto. ¿Y por qué es injusto? Porque estamos solos en el universo, ¿no? Y dice, y así era, ¿no? Dice, era una prosa que iba hasta el infinito, ¿no? Para mi hija siempre tenía que haber un porqué y hasta que a mí se me acababan las explicaciones, ¿no? Y un poco Schopenhauer alega eso en el cuádruple raíz, ¿no? Que la estructura propia del entendimiento siempre requiere una razón, ¿no? No porque las cosas en sí mismas tengan razón, sino porque los objetos siempre tienen una razón de ser. O sea, los objetos como se nos presentan en la representación, no porque esa es la estructura misma de la representación, ¿no? Del principio de razón suficiente, que todo está relacionado con todo, digamos, ¿no? Que no hay nada singular es objeto para nosotros, dice Schopenhauer, ¿no? En la cuádruple raíz. Entonces, la primera forma del principio de razón suficiente, la más relevante para nosotras y nosotros, es el de la razón suficiente del devenir, que aplica a la intuición sensible, ¿no? Luego viene el principio de razón suficiente del conocer, que aplica a relaciones abstractas, como es el caso de la verdad, ¿no? O sea, todo pasa por algo, ¿no? Este tiene que ver sobre todo con dar razones, ¿no? ¿Y por qué esto es así, no? ¿Y por qué es verdad lo que dices, no? Como si tuviera que haber razones que justificaran por qué algo es verdad, ¿no? No porque lo necesites, sino porque es la propia estructura de la razón, la propia estructura de la representación. Requiere esas relaciones ya no ahora en las cosas sensibles, sino en relaciones abstractas, como son los conceptos, ¿no? Razones, verdades, dar razones de algo, ¿no? Luego viene el principio de razón suficiente del ser, que relaciona las partes con el todo, ¿no? Dice Schopenhauer, el ejemplo más claro son las matemáticas, ¿no? O sea, 2 tiene que ser parte de una serie en la que está entre el 1 y el 3, ¿no? No porque el 2 sea efecto del 1 o causa del 3, ni porque sea la razón del 3 el 2, sino son partes de un todo, ¿no? Y finalmente el cuarto raíz o cuarto expresión del principio de razón suficiente, de esta idea de la razón, de la representación, que todo tiene una relación con todo, ¿no? O que todo está relacionado con algo, es el principio de razón suficiente de el querer, ¿no? Todo tiene una motivación, todo mundo hace algo por algo, ¿no? Volviendo sobre chistes de este tipo, ¿no? Y que ilustran esto muy bien, ¿no? Decía que él peleaba mucho con su esposa y su esposa le decía, oye, metiste la ropa a la lavadora y no la prendiste, ¿no? Y él decía, ay, perdón, lo siento, ¿no? Pues decía, pero ¿por qué lo hiciste? Y le decía, güey, o sea, ¿crees que tengo una razón? O sea, ¿crees que deliberadamente pensé, ¿sabes qué? Voy a poner la ropa en la lavadora, pero no la voy a prender, ¿no? Porque a la chingada, ¿no? Dice, no, es porque soy güey, porque no me acuerdo, no me di cuenta, ¿no? O sea, no tengo una razón para haberlo hecho, ¿no? No, pero ¿por qué lo hiciste, no? Dice Schopenhauer, ¿no? Ese es un requerimiento de la representación, ¿no? Siempre hay un por qué. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Pero por qué me trataste así? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué fue así? ¿No? O sea, ¿qué te motivó? ¿Cuál fue tu motivación? Siempre tiene que haber una motivación, ¿no? O sea, como mostró el famosísimo... Es extraños en un tren, ¿no? No. No, ¿cuál es la...? ¿Sí es extraños en un tren? Porque extraños en un tren nunca se hizo. ¿O sí se hizo? No recuerdo. La película de Hitchcock, ¿no? En que dos personas intercambian un homicidio, ¿no? Entonces se encuentran en un... ¿Sabes cómo se extraños en un tren, no? Se encuentran en un tren y acuerdan, tú vas a asesinar a mi enemigo y yo asesino al tuyo. Y entonces nunca lo van a encontrar porque yo no tengo motivación para matar a tu enemigo ni tú para matar al mío, porque no nos conocemos, no los conoces. Entonces no habría ese móvil o esa motivación, ¿no? En fin, ejemplo de extraños en un tren, ¿no? Bueno, de Hitchcock, perdón, no recuerdo la trabajo de Hitchcock, donde aparece este giro, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí está el principio de razón suficiente. Entonces, parágrafo 4, vuelves al principio de razón suficiente, ¿no? Que a grandes rasgos es esta idea, ¿no? Que para la representación todo tiene relación, ¿no? No hay nada que esté así suelto, ¿no? Y esa relación, en el caso de la intuición sensible, suele ser de tipo causal, ¿no? O sea, todo es causa de algo o efecto de algo, ¿no? Nada se da así por sí solo, ¿no?
se expresaría en relaciones más abstractas como dar razones, como una relación de partes con el todo, o en el caso de la conducta, como motivaciones, ¿no? Pero siempre que hablamos de estas relaciones, estamos hablando en términos de principio de razón suficiente, ¿no? Reconocerá también, bueno, va a venir aquí, dice, por ejemplo, ¿no? La materia manifiesta su origen espacial en parte por la forma que es inseparable de ella, pero sobre todo, dado que el cambio es tan solo propio del tiempo, pero en este caso no hay nada que perdure de suyo por su permanencia. La sustancia, cuya certeza a priori ha de inferirse, por ello, absoluta y enteramente a partir del espacio, ¿no? O sea, está mostrando cómo ideas como materia y sustancia no son más que conexiones de espacio-tiempo y principio de razón suficiente, ¿no? En última instancia, ¿no? Va a abordar el famoso dilema Moliné, ¿no? La pregunta de si alguien no puede ver y le operan el nervio ocular, ¿puede ver o no puede ver? O sea, digamos, si no pudieras ver porque tienes el nervio ocular desconectado y alguien te operara y te lo conectara, ¿inmediatamente verías o no verías, no? Si la percepción es inmediata o es pasiva, verías, ¿no? O sea, sería como cuando pones un foco, que si no hay foco no prende y cuando hay foco sí prende, o sea, no hay ningún cambio, ¿no? El foco no hace nada más que recibir la electricidad, digamos, y calentar su alambrito, ¿no? No hace más, ¿no? Entonces, quien crea que la percepción es inmediata, tendrá que reconocer en el dilema Moliné que pues, si te operaran, si el ojo no te funcionara y te lo operaran, inmediatamente verías, ¿no? Pero en cambio, ¿no? Toda la gente, como es el caso de Kant, como es el caso de Schopenhauer y sus herederos, ¿no? Que creen que la percepción o la sensación está mediada por algo del entendimiento, en este caso por el tiempo, el espacio y el principio de razón suficiente, pensarán que no, o sea, si te operan, pues vas a recibir influjos, pero esos influjos van a estar desordenados. Tendrás que, piensa Schopenhauer, que aprender a ver, ¿no? Dice él, ¿no? Tendrás que prepararte o tendrás que habilitar estas intuiciones puras en ti para poder percibir, si no, vas a recibir influjos sensibles insignificantes, ¿no? Muy bien, si era extraños en un tren, ¿no? Gracias. Curiosamente, ¿no? Este dilema Moliné se ha resuelto en los últimos años, ¿no? Bueno, no se ha resuelto, se ha respondido a la pregunta sin entender el por qué, tal vez con claridad, porque ha habido gente que sí se le han operado el nervio óptico y resulta que siguen casi ciegos, ¿no? O sea, reciben los influjos, pero los influjos son insignificantes para ellos, ¿no? O sea, requieren de un entrenamiento para medio hacer sentido eso que reciben por los ojos, ¿no? Hay casos, si les interesa en internet, búsquenlo, hay documentales sobre el dilema Moliné y cómo se ha resuelto o no, pero aquí Schopenhauer toma su posición, ¿no? Y la idea de que, lo voy a decir, ¿no? Ver no es un acto sensual, la intención no es un acto sensual, sino también intelectual, requiere de la mediación de la representación, ¿no? Y de sus formas, que son tiempo y espacio, y en última instancia, o más fundamentalmente, el principio de razón suficiente, la idea de que todas las representaciones están conectadas, ¿no? Seguimos, ¿no? En parágrafo 4, ¿no? Dice, bueno, se ha hablado mucho sobre la realidad del mundo exterior, ¿no? Bueno, y si el mundo es mi representación, ¿qué es el mundo real? Dice Schopenhauer, ¿no? Dice, esa pregunta está mal planteada, ¿no? Y aquí vamos a ver por qué. Razón número 1, ¿no? Porque tú dirías Schopenhauer, bueno, bueno, sí, el mundo es mi representación. ¿Y qué es realmente el mundo? Él diría, a ver, pero ¿qué entiendes por realmente, no? O sea, el mundo realmente es objeto de tu representación, ¿no? O sea, eso es lo que es su carácter de red, de cosa, ¿no? Que es el objeto de representación. Bueno, pero ¿qué causa esas representaciones? ¿Qué causa las intuiciones sensibles? ¿Cuál es la causa del color amarillo? ¿Cuál es la causa de la textura suave? ¿Cuál es la causa de la dureza? A esa causa, dirá el crítico de Schopenhauer, yo le podría llamar la cosa manzana en sí misma, que produce en mí esos influjos, que luego yo recibo, que luego yo categorizo, que luego yo sintetizo, relaciono, etcétera,
y doy como resultado manzana objeto, ¿no? A ver, Schopenhauer, ¿qué es esa cosa? Y dice Schopenhauer, ahí hay un error en tu... Estás planteando mal la pregunta. Porque, ¿qué podría ser la causa de una representación? Si no es la causa misma, una estructura de la representación. Entonces, si la representación tiene una causa, esa que es de qué es su causa también es representación. Lo que sea que está más allá de la representación no puede ser causa de nada, porque la causalidad, como hemos visto, es una forma de la representación. Entonces, lo que esté, si hay algo más allá de la representación, eso que esté más allá de la representación, que hasta ahorita no se ve qué puede hacer, no ha de ser causal. No ha de causar nada. ¿Por qué podría causar? Si fuera causa, estaría dentro del principio de razón suficiente. ¿No? Ahí está Schopenhauer, sacamos la vuelta. No tiene sentido hablar de causas de la representación. Porque la causa ya está dentro de la representación, entonces nada puede causarla desde fuera. Si la causara, sería parte de la representación, ¿no? Es el truco de Schopenhauer, ¿no? Entonces, objeto y representación es lo mismo, ¿no? Voy a leerles, voy a ir brincando un poco. En parágrafo 5, el ejemplo del sueño. Es genial, este ejemplo me encanta, ¿no? Dice, o más precisamente, ¿hay algún criterio fiable que diferencie entre sueño y realidad, entre fantasía y objetos reales? Pretender que la intuición soñada tiene menor vivacidad y claridad que la intuición real no merece atención alguna, pues todavía no hay nadie que las haya tenido juntas a las dos para compararlas, sino que solo puede compararse el recuerdo del sueño con la realidad del presente. Kant solucionaba así la cuestión. Entonces, la pregunta es, bueno, si todo es mi representación y lo que es solo es como a mí se me aparece, ¿cuál es la diferencia entre el sueño y la vigilia, no? O sea, el crítico de Schopenhauer diría, no, la diferencia entre el sueño y la vigilia es que cuando tú ves un dinosaurio en tus sueños, no hay nada que cause esa percepción en ti más que tus calentones mentales, ¿no? En cambio, cuando estás despierto, hay una cosa que causa en ti la impresión de la textura, del olor, del color, y que tú conviertes en dinosaurio de juguete, ¿no? Pero dice Schopenhauer, ¿no? Ya vimos Schopenhauer decir, no, es que nada puede causar eso en mí, porque si lo causara sería parte de la representación, ¿no? Entonces no puede haber causa de esas intuiciones en mí, ¿no? O una causa externa a la representación. Entonces, ¿qué diferencia entre el sueño y la vigilia? Dice, sería un problema para quien sostenga esto, ¿no? Porque no habría entonces diferencia, ¿no? No habría un mundo externo que diferenciara sueño y vigilia, ¿no? En sentido cotidiano de mundo externo, ¿no? O sea, mundo más allá de cómo lo percibimos. Y dice Schopenhauer, resuelve este problema diciendo, bueno, hay quien dice que la diferencia es que unas impresiones son más vivaces que otras, ¿no? O sea, es más claro cuando tú sientes que es, ay, sí, el dinosaurio, que como lo ves en el sueño. Sí, Schopenhauer, eso es una tontería, ¿no? Porque nadie está dormido y despierto a la vez como para decir, ay, sí es cierto, ¿no? Mira, este lo siento más claro que este. Entonces este es el que estoy viendo despierto y este no. Entonces dice, Kant solucionaba el problema, la cuestión así, ¿no? Dice, la conexión de las representaciones entre sí conforme a la ley de causalidad diferencia el sueño de la vigilia. Pero también en el sueño se conectan todos según los principios de razón bajo todas sus formas. Y esta conexión se rompe entre la vida y el sueño o entre un sueño y otro. La respuesta de Kant, o sea, primero Kant dice, bueno, porque no hay causalidad y en otro no. Y dice Schopenhauer, no, claro que en el sueño también hay causalidad, ¿no? O sea, todo mundo se ríe de ti porque fuiste sin ropa a la escuela, ¿no? O sea, hay una causa, aunque es un sueño, ¿no? La respuesta de Kant dice, solo puede formularse del siguiente modo. El largo sueño, entre paréntesis, la vida, está siempre interconectado, conforme al principio de razón, más no como los sueños cortos, aunque cada uno de estos tiene dentro de sí la misma conexión, entre ellos y el largo sueño de la vida, el puente se interrumpe y por eso cabe diferenciarlos. Entonces, aquí pone Schopenhauer una solución en la boca de Kant, diciendo, lo que Kant podría decirte es, sí, o sea, lo que pasa es que el sueño, o sea, la vida es como un sueño largo, que tiene pausas, ¿no? Imaginemos que el sueño que la vida es una obra, un sueño largo como una obra, y los sueños de la noche o de cuando nos dormimos en general son como interludios en que es una historia que se autocontiene,
pero no es parte de la gran historia, ¿no? Y esa es la diferencia entre el sueño. Aunque haya causalidad dentro de un sueño, no se continúa con el de la vigilia, ¿no? Y así verías tú la diferencia entre sueño y vigilia. Ahorita dejen, acabo de leer esto. Bueno, vamos a ver qué dicen antes. Sí, ¿no? Buen ejemplo de Heráclito, ¿no? Los dormidos y despiertos crean mundo, ¿no? Chopin tiene algo de Heráclito bastante del sueño, ¿no? Apagar la luz para afuera y prenderla hacia adentro, ¿no? Varias imágenes interesantes del sueño en Heráclito, ¿no? Sin duda el sueño es un tema digno de estudio filosófico, ¿no? Y ya el psicoanálisis lo he estudiado hasta el cansancio, pero la filosofía tiene todavía mucho que decirse sobre el sueño. Dice, bueno, pero no suele usarse este criterio para distinguir el sueño y la vigilia en la vida cotidiana. Dice, el único criterio seguro para diferenciar el sueño y la realidad no es, de hecho, otro que el criterio totalmente empírico del despertar, por medio del cual conexión causal entre los acontecimientos soñados y los de la vida en vigilia se interrumpe tan explícita como palpablemente, ¿no? Dice Schopenhauer, ¿cuál es la diferencia entre el sueño y la vigilia? La interrupción misma de despertar, ¿no? O sea, te está persiguiendo un perro y de pronto despiertas, ¡ay, la madre, estás en la cama!, ¿no? ¡Ay, qué bueno!, ¿no? O ya mataste a tu vecino y dices, no mames, ¿ahora qué voy a hacer? Chin, despiertas y, ay, güey, estoy en mi cama. Todos hemos tenido esa sensación, ¿no? Que tienes una pesadilla y despiertas y dices, ay, qué bueno, que se terminó la pesadilla y resulta que no, que nada más estaba en mi cama, ¿no? No pasó nada, no hubo bronca, ¿no? Y sigue sobre el tema, ¿no? Schopenhauer avanza un poquito más, dice, los Vedas y los Puranas no conocen mejor comparación que el del sueño que utilizan tan profundamente para el conocimiento global del mundo real, el cual llaman velo de Maya. O sea, aquí Schopenhauer, fíjense, está empezando a hacer un truco interesante, ¿no? Va a decir, le dice a su crítico, Schopenhauer, tu teoría no puede estar bien porque no puedes distinguir sueño y vigilia. Y Schopenhauer muerde la bala, dice, sí, tal vez la vigilia es un sueño largo. Tal vez la vigilia es como un sueño. Dice, ¿qué no los Vedas ya decían que este mundo es un sueño? Se nos presenta como una ilusión. El velo de Maya, ¿no? Continúa, ¿no? Aquí. Platón reitera con frecuencia que los hombres viven en sueños y que únicamente el filósofo se esfuerza por mantenerse despierto. Aquí está un poco apelando a imágenes que recuerdan a República, ¿no? Y fíjense cómo está empezando a guiñar el uso del término dormir y despertar, no en la connotación cotidiana del sueño y la vigilia, sino en una connotación de las religiones de Oriente, ¿no? Donde la vida sería un sueño, el mundo de samsara, de la muerte y la resurrección, y la filosofía, en este caso, para el Schopenhauer, nos podría llevar a un despertar, o sea, liberarnos de estas ilusiones del velo de Maya, ¿no? O sea, Sófocles dice, veo que mientras vivimos, no somos otra cosa que espectros y sombras fugaces. El gran Shakespeare dejó escrito lo siguiente, somos del mismo material con que se tejen los sueños, y nuestra corta vida se ve rematada por el dormir. Finalmente Calderón de la Barca, se halla tan hondamente impresionado por esta perspectiva que intentó expresarla en un drama de corte metafísico titulado La vida es sueño, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, llega a un tema tan complejo que va a voltear a la poesía y a la literatura para quién lo resolvió. Primero vimos a los Vedas y a los Puranas, ¿no? A textos tradicionales de la tradición védica de la India, a Platón, a Sófocles, luego a Shakespeare, ¿no? De su conexión inglesa, y remata con Calderón de la Barca, ¿no? Dice, tras citar a estos poetas, se me permitía recurrir a una metáfora. Aquí va la metáfora. La vida y los sueños son hojas de uno y el mismo libro. Leerlo de corrido equivale a la vida real. Pero algunas veces, cuando acaban las horas de lectura, el día, llega el tiempo de reposo, seguimos hojeando ese libro sin orden ni concierto, abriendo al azar por una u otra de sus páginas. Con frecuencia se trata de una página ya leída y en otras ocasiones de una página desconocida, pero siempre son páginas de uno y el mismo libro. Qué bonita imagen poética usa aquí Schopenhauer, ¿no? La vida es un libro, estar despierto es leerlo de corrido, y los sueños son brincarse por las hojas, ¿no? Y otra cosa ahí, un guiño, no sé qué opinen ustedes, ¿no? Cuando dice a veces leemos hojas que ya leímos y otras unas que todavía no leemos, ¿no?
¿Qué tanto no aquí abre la puerta Schopenhauer a dar justificación o al menos abrir la puerta a explicar los sueños premonitorios, ¿no? Por ejemplo, el que él tiene sobre el cólera, ¿no? ¿No será que abrió la página adelantada y vio que iba a llegar el cólera a Berlín y entonces por eso se fue? Y que de hecho sí llegó el cólera a Berlín, ¿no? En fin, muy interesante, ¿no? Y finalmente la cuestión, ¿no? A ver, Schopenhauer, y si el mundo es mi representación, entonces la vida es sueño. Schopenhauer muerde la bala y le dice, sí, la vida es sueño, ¿no? Y la filosofía ha de ser el despertar de ese sueño, ¿no? De que pueda haber más allá del mundo es mi representación, y vemos pues aparecer esta agenda de la época de superar a Kant, ¿no? De superar esta separación númeno-fenómeno y de ver más allá de los límites de la representación, más allá de los límites del fenómeno, más allá de los límites del objeto. En libro, el parágrafo 6, sostendrá que todos los animales tienen entendimiento, pero que varía en nivel, ¿no? O sea que desde la amiba en el estómago que percibe, se representa el ácido y entonces se repliega, hasta la planta que percibe el sol y lo busca, hasta el gato que huele la lata de atún y la va a buscar, el cachorrito, ese ejemplo de la cuádruple raíz, que recién nacido no camina más allá del borde de la mesa porque sabe que si no se va a caer y se muere, hasta el ser humano, todos participamos de este mundo de la representación cuando conocemos, cuando hacemos experiencia, el mundo es mi representación en ese momento. Pero variamos en grado, ¿no? O sea, mientras que la ameba apenas percibe el ácido, mientras que la planta apenas percibe el sol, el ser humano es capaz incluso y el gato y el perro tienen percepciones más complejas y representaciones más complejas, en que, por ejemplo, quien tenga gato lo sabe. El gato se representa lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, sabe que que el atún se come a las 8 de la noche, entonces todos los días a las 8 de la noche quiere su atún, ¿no? O sea, no solo se representa ahorita el atún, sino se representa el atún del futuro de alguna forma, ¿no? Entonces, y así hasta llegar al ser humano que participa de la representación a tal grado, ¿no? A tal nivel, que es capaz de reconocer la propia representación, ¿no? Es capaz de darse cuenta que el mundo es su representación, como dijo al principio. El mundo es mi representación. Esto aplica para todos los seres que conocen, pero solo el ser humano a través de la filosofía se da cuenta de que el mundo es su representación, ¿no? Esta idea, una vez más, de que el filósofo es la cima de la creación, ¿no? Su expresión más acabada sería esta autoconciencia, la representación reconociéndose a sí misma, ¿no? En el ser humano, ¿no? En este nivel de entendimiento que tiene el ser humano, ¿no? Luego, habla de los sistemas a partir del objeto y los sistemas a partir del sujeto en parágrafo 7. No es muy importante para nuestro tema. En parágrafo 8 dice que las intuiciones no hay dudas, ¿no? O sea, el mundo es, lo que se aparece, y que el error entra con los conceptos, ¿no? Con los juicios sobre el mundo, ¿no? O sea, digamos, el mundo es un hecho, ¿no? La representación del mundo es un hecho. Los juicios que el ser humano hace sobre él son los que pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Luego, y porque aparte tiene un carácter de abstracción universalidad, ¿no? Los conceptos, el lenguaje, los juicios. Ahí es donde está el error, ¿no? Cuando se apuesta por esa universalidad, ¿no? O sea, el agua se cae, la botella se cae de la mesa, ¿no? Eso si pasa, no hay duda, ¿no? Pero el enunciado, todas las botellas de agua puestas en las condiciones se van a caer de la mesa, ese puede estar equivocado, ¿no? Porque ya es un juicio universal y abstracto, ¿no? En el 10 habla de la idea de que la razón tiene un carácter femenino porque requiere ser fecundada por la intuición. El parágrafo 11 es muy interesante, habla del saber, de la relación entre saber y sentir, ¿no? Dice Schopenhauer, el conocimiento tiene una conexión siempre hacia lo universal, mientras que el sentimiento tiene una conexión siempre hacia lo particular, hacia lo singular, ¿no? Ejemplos obvios de esto, ¿no? O sea, ¿nunca les ha pasado que tienen que tomar una decisión y es claro racionalmente lo que tienen que hacer, pero les late lo contrario, ¿no? Un ejemplo, bueno, platónico hasta el cansancio, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si sé que es lo correcto, pero las pasiones me mueven a hacer lo otro, ¿no? El ejemplo del Protágoras, ¿no?
y que bueno, va a volver Platón muchas veces sobre ese ejemplo, ¿no? Tú sabes lo que tienes que hacer o lo que sería más conveniente, pero te late que no, ¿no? O sea, dice Schopenhauer, lo que pasa es que el saber es universal, ¿no? Responde a un sujeto puesto en esa situación siempre debe elegir esto, ¿no? Mientras que el sentimiento va a apostar a ese caso particular, ¿no? Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una vez me ofrecieron trabajo en una prepa, no voy a decir qué nombre, pero está cerca de Periférico y Paseos del Pedregal, ¿no? Entonces me ofrecieron trabajo súper chido, clases de lógica, incluía clases de japonés gratis y podía usar la alberca 2 horas a la semana y pagaban no bien, porque nadie paga bien, pero bueno, más o menos, ¿no? A toda madre, ¿no? Y era una buena chamba y era, profe, le contamos ahorita y empieza el lunes, ¿no? O sea, toda madre, ¿no? O sea, yo la neta estaba súper quebrado, ¿no? Para variar. Entonces, sonaba bien, ¿no? Y yo me acuerdo que así le contaba a la banda y le decía, güey, es que ofrecieron chamba en tal lugar. No más, está súper chido, güey, clávate, te conviene. Pero fui y al estar en el lugar no me latió cómo me trataron. O sea, me hicieron como 5 test biométricos, me hicieron contestar así preguntas de si el señor Tanaka hace no sé qué, ¿usted qué opinaría? Y así, ¿no? O sea, cosas que no me latieron, ¿no? O sea, y entonces yo decía, es que yo racionalmente creo que esta decisión es correcta, pero es que a mí no me late. O sea, yo siento que no me debo, y pues les dije que no al final, ¿no? Y me dice, güey. Entonces, curiosamente Schopenhauer recomienda eso, ¿no? Dice, al decidir, siempre hay que inclinarnos por lo emotivo, porque lo emotivo responde al caso particular, mientras que lo racional responde a un caso abstracto, que no existe, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? O sea, en las críticas contemporáneas a la razón moderna, hegemónica, patriarcal, uno de los varios ejes que Schopenhauer, que suele pensarse como un pensador misógino y misántropo hasta el cansancio, han sido retomados por críticas de estas tradiciones antipatriarcales, ¿no? O sea, el regreso al cuerpo, el regreso a la intuición y a la emotividad, ¿no? Si te lates por ahí, ¿no? O sea, curioso que Schopenhauer estuviera vislumbrando, claro, desde la mentalidad de su tiempo y con sus límites, defectos, etcétera, ¿no? Que aquí nadie lo está defendiendo. Estos temas que hoy están tan a flor de piel en la sensibilidad contemporánea, ¿no? En fin, ¿no? O sea, no sé, siempre me parece sugerente, ¿no? Estos temas suelen olvidarse, ¿no? O sea, el saber el valor de la intuición, ¿no? Y que luego van a ser temas nietzscheanos hasta el cansancio, ¿no? Leo ahorita cosas que pusieron. También Aristóteles, por supuesto. Aristóteles es un es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, que va a ser de la escuela de Platón en reconocer que la razón no es todo, ¿no? Va a reconocer los otros influjos, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Y les va a dar un valor más positivo que el que le dio Platón, aunque Platón también es un valor positivo, ¿no? Al deseo, por ejemplo, ¿no? Si es un emotivista moral, yo diría que no. Es un emotivista, sin duda, pero no moral. Porque Schopenhauer, vamos a ver el libro 4, va a negar toda posibilidad de una filosofía moral. Él dice, la ética no es un estudio de qué debemos de hacer, porque eso no le toca a la filosofía. Schopenhauer en el fondo va a pensar, y espero se empiece a vislumbrar por qué, que al final esa pregunta es estúpida. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ya está decidido. Vamos a ver un poco al final de la clase por qué. Entonces esa pregunta ética no tiene mucho sentido. No hay mucho en lo que podamos decidir. No somos libres en mucho para Schopenhauer, o casi prácticamente no somos libres. Pero sí es un emotivista, sin duda, ¿no? Negará la moral, dice famoso, ¿no? Pensar que la ética hace gente buena es como pensar que la estética hace artistas, ¿no? Es una reflexión sobre los comportamientos posibles, digamos, ¿no? No una tipología sería la ética para Schopenhauer más que una normatividad, ¿no? Entonces, pero emotivista sí es, sin duda, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que está... Y le gusta o no, es una idea romántica, ¿no? O sea, dejarse llevar por lo que uno desea más que por lo que uno sabe, ¿no? Muy en contraste con la tradición
platónica, ¿no? Sobre todo socrática, platónica, ¿no? En fin, ¿no? Ya para ir concluyendo, eh, sí, o sea lo veo, ¿no? O sea, yo creo que podría decirse que sí, pero el propio Schopenhauer lo negaría porque él creería que nada es moral, ¿no? O sea, él es emotivista, más no moral, ¿no? O sea, él negaría todo campo de la moral en la filosofía, ¿no? Espero eso va a ser claro en libro 4, ¿no? Porque pues, no hay mucho rango de decisión, entonces, en realidad, pues, no tiene mucho sentido crear una norma de cómo tomar decisiones, ¿no? Pero, digamos, lo que está diciendo es eso, que el sentimiento siempre responde al caso particular y no al universal, ¿no? Eh, y además, digamos, si vamos a ver desde una perspectiva moral, también reconocería una dimensión casuística, ¿no? O sea, en que no hay que crear normas, sino decidir caso por caso, y la moral entraría, digo, la emotividad entraría ahí a jugar un papel. Eh, sí, es tema de la moral. La próxima clase lo vamos a ver en libro 4, ¿no? Espero que sea más claro. Y sí, ¿no? O sea, le gusta o no Schopenhauer, está en su Zeitgeist, ¿no? O sea, y está movido por muchos temas románticos, ¿no? Le guste o no le guste, es muy romántico con todo su pleito con Fichte, con Goethe y todo. Está mucho lo romántico atravesándolo, ¿no? Va a tener en libro 13, párrafo 13, una reflexión sobre la risa, muy interesante, que la risa dice, la risa aparece cuando hay una discontinuidad entre la intuición y la razón, ¿no? O sea, como cuando tú ves algo pero te dicen otra cosa, te da risa, ¿no? Piensa Schopenhauer, ¿no? Es intentos de diríamos, sería entendería la risa en términos de absurdo, ¿no? No sé, ¿no? El libro 13. 14 y 15 habla de la ciencia. 16 habla un poco de la razón y la ética, menciona a los estoicos. Bueno, entramos. Vamos a dedicar estos últimos 10 minutos a la cuestión, ¿no? A la gran cuestión, ¿no? Que es el giro, ¿no? Hasta aquí Schopenhauer ha ido mucho más lejos que Kant, ¿no? Va a ser aquí donde va a cambiar la jugada completamente, ¿no? Libro 17. ¿Es acaso el mundo solo mi representación? Esa es la pregunta del parágrafo 17, que es el mundo con voluntad, primera consideración, ¿no? O sea, donde empieza este segundo libro del mundo con voluntad y representación. ¿Es el mundo solo mi representación, no? Y entonces pensará un montón de vías para ver el mundo más allá de mi representación, ¿no? Y reconocerá que esas vías no llegan a nada, ¿no? Dice leemos del final de 17. Queremos averiguar el significado de esas representaciones preguntándonos si este mundo no es más que representación, en cuyo caso habría de pasar fugazmente ante nosotros como un sueño insustancial o un espejismo fantasmagórico sin merecer nuestra atención, o si más bien es algo distinto, aparte de aquello, ¿y qué es entonces? E igualmente es cierto que lo cuestionado ha de ser algo totalmente diferente de la representación y radicalmente distinto con arreglo a toda su esencia, por lo que también ha de ser plenamente ajeno a sus formas y sus leyes, o sea, al principio de razón suficiente. Entonces aquí está la cuestión, ¿no? ¿Hay algo más detrás de la representación? Si no hay más, pues el mundo, la vida es sueño, efectivamente, como Calderón de la Barca reconoció, y habría que, como el personaje de la vida es sueño, pues actuar bien, dice la vida es sueño, ¿no? Sea sueño o no, porque es bueno aportarnos bien siempre, ¿no? Pero no hay nada detrás de eso, no hay forma de saber si es sueño o no sueño, ¿no? El mundo es un espejismo fantasmagórico que no merece nuestra atención. O si hay algo más que es, ¿no? Y lo que sea que es, lo que queda claro es que no puede ser en ningún sentido representación ni obedecer a sus leyes. Básicamente no puede obedecer al principio de razón suficiente, ¿no? No puede ser causal, no puede ser una parte de un todo. Y en última instancia, veremos, no puede ser una cosa, porque la propia unidad, piensa Schopenhauer, o la individuación, el principio de individuación es la forma más burda del principio de razón suficiente, ¿no? Pero no puede ser algo, ¿no? Porque eso ya iría en contra del principio de razón suficiente, ¿no?
Y sigue, aquí ya vemos que nunca llegará a la esencia de las cosas, nunca se llegará a la esencia de las cosas desde fuera. Aquí acentuado desde fuera, tanto en el texto como acentúenlo ustedes en su mente. Como quiera que se haga, jamás se obtendrán sino imágenes y nombres. Una frase muy budista, ¿no? O sea, la razón solamente habla de uno, dos, tres, dice el budismo, ¿no? O sea, de razones, ¿no? Pero la cuestión no se muestra, ¿no? Aquí ya vemos que nunca se llegará a la esencia de las cosas desde fuera, como quiera que se haga, jamás obtendrá sino imágenes y nombres. Así, uno se asemeja a quien circunda un castillo buscando en vano una entrada y se hiciera por de pronto una idea general sobre las fachadas y sin embargo, este es el camino que han tomado todos los filósofos anteriores a mí. Esta imagen es muy bella. La posición kantiana, Kant nos deja afuera de un castillo sin puertas. Y no podemos más que darle vueltas y ver su fachada y desde la fachada imaginarnos que hay algo adentro. O inferirlo, pensarlo, diría Kant, pero no saberlo, ¿no? Ya lo dijo Rita Guerrero, puedo pensar pero saber jamás, ¿no? O sea, ¿qué hay dentro? No sé, ¿no? Y hasta ahora lo que la filosofía ha querido hacer es encontrar el interior desde el exterior. O sea, darle vueltas por fuera al castillo y no le ven por dónde se entra, ¿no? Por dónde se entra. Con eso vamos a terminar esta clase. Parágrafo 18. Crucial importancia. Vamos a irlo leyendo y comentando, ¿no? De hecho, si el investigador no fuera otra cosa que un puro sujeto cognoscente, alada cabeza de ángel sin cuerpo, son los serafines, ¿no? Las cabezas sin cuerpo. Alada cabeza de ángel sin cuerpo, creo, ¿no? El significado de indagar el mundo que se halla fuera de mí exclusivamente como representación o el tránsito desde ella en cuanto simple representación del sujeto cognoscente a lo que el mundo puede hacer, aparte de esto, no serían hallados jamás. O sea, si el ser humano fuera puro sujeto, una cabeza alada sin cuerpo, dice, alada cabeza de ángel sin cuerpo, pues sí, no hay respuesta, siempre estamos afuera del castillo. Ven, ya se imagina inmediatamente a dónde va la respuesta. Pero el propio investigador tiene sus raíces en ese mundo, encontrándose en él como individuo. Esto es, su conocer, el cual es el portador que condiciona el mundo entero como representación, está sin embargo mediatizado por un cuerpo cuyas afecciones, como se ha mostrado, suponen para el entendimiento el punto de partida de la intuición del mundo. Este cuerpo es para el puro sujeto cognoscente en cuanto tal una representación como cualquier otra. O sea, hasta acaba, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos conocer el mundo si solo fuéramos sujeto? Pero somos un sujeto encarnado. Y nuestro encarnado en el cuerpo media esa representación. Pero nuestro cuerpo, cuando lo vemos, se nos presenta como un objeto entre otros, como ya vimos, ¿no? Pero esto no es así. Antes bien, el sujeto del conocimiento que aparece como individuo le es dada la palabra... perdón. Vamos a leer un poco más arriba, ¿no? Dice... Bueno, no en esta parte, se las voy a explicar, ¿no? Dice Schopenhauer, el tema es que cuando veo mi cuerpo moverse, mi mano, el ejemplo que usa es la mano, ¿no? Yo veo mi mano moverse, la percibo como un objeto, ¿no? O sea, es un objeto, la síntesis de imagen, textura, etcétera, ¿no? Temperatura, relacionada con otros objetos, en el tiempo, en el espacio y eventualmente en la causalidad del principio de razón suficiente, ¿no? Entonces mi mano se mueve, ¿no? Dice, yo veo mi mano moverse, como veo al dinosaurio moverse, ¿no? Como veo la hoja moverse en el aire, ¿no? Imaginen, por ejemplo, que están en una alberca o en un río y están así y su cuerpo flota y se mueve, ¿no? Se mueve como si fuera una hoja de un árbol, como si fuera una alga, ¿no? Como si fuera un pescadito, ¿no? Igual la mueve la corriente, ¿no? Ustedes ven su mano así flotando y la mueve la corriente. Entonces ven un objeto, como todos los objetos, moverse. Y aquí Schopenhauer va a dar el gran giro, el gran giro. Ustedes no solo ven su mano, no solo ven un objeto más moverse, como se mueve
piedra, como se mueve el pez, como se mueve el alga, ¿no? Ustedes la sienten la mano moverse, dice Schopenhauer. Y a ese sentir es la percepción de la cosa desde adentro. En otros términos, si fuéramos sujetos sin más, nunca podríamos ver dentro del mundo de la cosa en sí. El tema es que también somos cosa y vemos nuestro ser cosa como objeto, como cualquier otro objeto, o sea, como un objeto que se mueve en espacio y el tiempo, relaciones causales, etc. Pero también lo sentimos, y en el carácter de sentirlo lo sentimos como cosa y lo vemos más allá de la representación. Y esa otra cosa que se siente cuando el cuerpo se mueve, dice Schopenhauer, la mejor palabra que le hemos dado es voluntad. Esa sensación de mover. La sensación de moverse, eso es lo que Schopenhauer llama voluntad. Y está el secreto, piensa Schopenhauer, en que no solamente vemos el mundo, no solamente vemos el cuerpo, sino que lo sentimos. Y entonces el gran giro va a ser descubrir que todo el tiempo que hemos buscado la entrada del castillo desde fuera, no reconocíamos que algo de nosotros siempre ha estado dentro del castillo. Algo de nosotros es cosa. Algo de nosotros, por un lado, se manifiesta como objeto, pero también lo sentimos desde dentro. Ese es el gran descubrimiento de Schopenhauer. La intuición intelectual que buscaba Kant, o sea, la forma de percibir el mundo más allá de la relación de la representación, de la relación con los fenómenos y categorías y demás, siempre estuvo ahí. Es nuestro sentir, no el yo como pensaba Fichte, no el yo pienso o el yo quiero, ¿no? Que pensaba Fichte. Estaba en sentir nuestro cuerpo. Y en sentir nuestro cuerpo sentíamos la interioridad de una cosa. ¿No les parece genial? ¿No les parece genial esta idea? Unos grandes argumentos de la filosofía. Podemos conocer qué hay más allá del mundo de los objetos. ¿Cuál es el fondo del mundo de los objetos? Porque nosotros somos objeto. En tanto cuerpo. Y en tanto cuerpo no solo somos objeto en nuestro aparecer para la representación, sino que nos sentimos la interioridad de ese ser cosa de la cosa. Y ese ser cosa de la cosa en sí, ese noumeno, le hemos llamado voluntad, en nuestro caso, la sensación de que el cuerpo se mueve. Ahí está, ¿no? En vista del tiempo y de que ya me emocioné y no quiero perder el control y empezar a hacer diagramas en la pared, ¿no? Y pegar notas de periódico que prueben lo que estoy diciendo. Dejamos ahí la cuestión, ¿no? Contesto esto y ya. Entonces, ¿podría decirse que estamos tanto dentro como fuera del castillo? Sí. Sí, exactamente. Estamos fuera del castillo en tanto sujeto cognoscente, en tanto sujeto de la representación, en tanto serafín alado, ¿no? Pero no somos nada más un serafín alado, sin cuerpo. Tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo nos vuelve cosa. Nos vuelve objeto. Y nos permite ver nuestro cuerpo como objeto, claro, como vemos los demás objetos, pero también sentirlo desde su interioridad. Y ahí está donde Schopenhauer va a darle la vuelta a Kant. La llave que abre el mundo del noumeno es el cuerpo, que somos cosa. ¿No? Yo siempre he pensado, dejo con esta opinión, no siempre he pensado, es una idea que estoy trabajando recientemente, maquinando, ¿no? Es ¿No será, se las dejo nada más, no será que una de las razones por las que en el mundo moderno nos da tanto horror la desnudez de los cuerpos no es un motivo sexual, erótico, sino es un motivo cósmico? O sea, no es que cuando vemos el cuerpo desnudo reconocemos nuestro ser animal, nuestro ser cosa. ¿Quién no ha cargado a un bebé o atendido a un enfermo o se ha visto en esa penosa situación en que sale uno de bañarse y se ve desnudo frente al espejo? No te ves en una connotación erótica, no te ves en una connotación sexual, te ves como una bestia, te ves como un animal y reconoces
tus costillas las costillas del perro, y reconoces en tus genitales los genitales del gato, y reconoces en tu pelo el pelaje de la rata, y ves tus pulmoncitos inflarse y desinflarse a través de tu esternón, y ves, sientes el latido de tu corazón como lo sientes cuando cargas a un gatito o a un ratoncito, y entonces te reconoces como parte del mundo de la tierra, ¿no? Qué vergüenza vernos animales, ¿no? Qué vergüenza vernos cosas, ¿no? Habría que exhibirnos como lo hacemos solamente de la cabeza para arriba, ¿no? Donde está el mundo. Exponemos las dos cosas más humanas, y yo soy un gran ejemplo que traigo las mangas largas, ¿no? La cabeza que piensa, los ojos que captan, ¿no? La boca que habla, la cabeza que maquina el mundo y las manos que ejercen las maquinaciones, ¿no? Las dos herramientas más temibles, decía Spengler, ¿no? Todo animal aprendió pronto a temer este gesto del ser humano, ¿no? Porque es empuñar el arma más terrible que se ha conocido. Todo mal que el humano ha hecho en la tierra empezó con la mano. Se hizo no con la cabeza, decía Spengler, se hizo con la mano, ¿no? Y por eso todo animal sabe sentir temor ante este gesto. Ahí les dejo esta idea desquiciada, conectada a esta idea de Schopenhauer, ¿no? Es en nuestro cuerpo, es en nuestra corporalidad, nuestro ser cosa, nuestro ser objeto, nuestro ser una cosa del mundo, ¿no? O sea, digamos, la subjetividad nos pone fuera del mundo, el cuerpo nos regresa al mundo y nos conecta con ese fondo del mundo que escapa a la representación. Ya vimos el mundo como representación para el sujeto, ahora vemos el mundo como voluntad para el cuerpo. Y ese será el tema a partir de la siguiente clase, ¿no? Entonces, antes de dejarles ir, ¿no? Les dejo nada más que leer y ya comentamos preguntas, comentarios al final, como siempre lo hacemos, ¿no? Quiero que lean nada más libro 3. Si tienen chance de ojear algo del libro 3, ojéenlo, sería una maravilla. Vamos a acabar de ver libro 2, libro 3, si tienen chance de ojearlo, aunque sea, es donde habla de las ideas platónicas y el arte. Muy interesante si les interesa la estética, el planteamiento de Schopenhauer. Y el tema va a ser libro 4, ¿no? Libro 4 me gustaría que leyeran parágrafo 53. O sea, digamos, esto es lo mínimo que deben de leer. Si pueden ojear más, aunque sea, será excelente, pero lean parágrafo 53, lean parágrafo 54, lean... Sí, parágrafo 53, parágrafo 54. Bueno, vamos a dejarlos hasta ahí. Y luego van a empezar a leer van a empezar a leer desde 68, ¿no? Entonces van a leer 53, 54 y de 68 a 71. Si no pueden leer de 68, al menos lean desde denme un momento. Perdón, ya sé que ya me alargué más de lo que la clase debe durar. Discúlpenme, me emociono. Desde 69. Ahorrémonos 68, vale la pena, pero 69, que es el del suicidio. 70, la gracia. Y 71, la nada, ¿no? Entonces, quería que leyeran 53 y 54 del libro 4. Y 69, 70 y 71, por lo menos, ¿no? Si pueden ojear más, por lo menos, lean eso y luego ojeen lo demás, si tienen chance, aunque sea para que se hagan una idea de lo que dice, y recorreremos libro 2, libro 3, de paso rápido, aunque sea, y prestaremos atención a la ética, ¿no? Al libro 4, ¿no? Entonces, hasta ahí dejo la transmisión, colegas, muchas gracias, feliz año, pásenla, cuídense lo más que puedan, sigamos resistiendo a esta pandemia de inequidad que nos atraviesa en el mundo, particularmente en los países del tercer mundo, y pues nos vemos la semana que viene si llegamos, ¿no? La semana que viene con esa lectura y ya.